Capítulo 522, Colonia. La carne del pez espinoso, sin duda, no era tan buena como la de los murlocs, pero las especias se combinaban para formar sabores claramente estratificados que a Klein le encantaron. No pudo parar de comer después del primer bocado. La verdad es que hay algunos Beyonders locales que desean abandonar este círculo peligroso y llevar una vida normal. Es perfectamente posible que se vayan a Backlund y abran un restaurante de cocina de Rorstedt especializado en pescado a la parrilla. Con la apertura mental de la ciudad, su negocio seguro que no iría mal. El único problema es que muchas especias no son tan baratas como aquí. El coste sería muy alto y habría que elegir una ubicación que atraiga al público objetivo. Klein dejó sus toscos palillos y se limpió la boca con una servilleta, dejando que su mente divagara. En su opinión, los plebeyos no podían enriquecerse principalmente porque carecían de visión. Sin embargo, la visión también estaba limitada por la educación recibida y las experiencias diarias. Atados a la clase social, era muy difícil escapar y romper esa limitación. La forma más efectiva era aspirar a una educación superior, y la segunda era arriesgarse y emprender una aventura. Por supuesto, el riesgo era enorme, y mucha gente desaparecía silenciosamente por este camino. Klein gastó 2 sólidos y 5 peniques en esa comida, lo cual no era barato, pero siempre había estado dispuesto a gastar dinero en buena comida. Además, Danitz le había pagado sus gastos principales recientemente. Ajustándose el cuello de la camisa, poniéndose el sombrero y sujetando su bastón negro, salió del restaurante del viejo John justo a tiempo para ver a un policía echando a un vagabundo de la calle. Los nativos del archipiélago de Rorstedt tenían la piel más oscura que la gente del continente sur. Era un tono bronceado, parecido al que se obtiene por la exposición al sol. Su cabello era mayormente oscuro y con un rizo natural muy suave. Eran bastante diferentes de los colonos del reino de Loen. Han pasado menos de 50 años desde que el lugar fue completamente colonizado. Al principio, Loen trabajó con los reyes y jefes locales bajo el nombre de la Compañía Medsonia para obtener beneficios económicos, pero luego la administración de la compañía cayó rápidamente en la corrupción, mientras luchaban por el poder, incluso provocando al enemigo para beneficio personal, iniciando una guerra. Lo más absurdo es que se denunciaban mutuamente alegando que sus competidores habían recibido sobornos. Y para colmo, encontraban un miembro del Parlamento que los apoyaba. Durante las sesiones parlamentarias se atacaban entre ellos, algo que casi provocó demandas. Los nativos nunca habrían imaginado que las figuras poderosas que hacían que sus reyes y jefes se inclinaran, besaran la planta de sus zapatos y entregaran carros y carros de regalos, eran en realidad personas sin importancia que ni siquiera eran miembros del Parlamento en Backlund. Aunque la mayoría provenían de familias nobles, estaban al final de la línea de sucesión. Después de esa disputa, el rey y el primer ministro acordaron rescatar las acciones, cerrar la compañía Medsonia y enviar su flota y tropas para tomar el control del archipiélago de Rorstedt por la fuerza, sometiéndolo a un verdadero dominio colonial. Actualmente, el archipiélago estaba gobernado por la oficina del gobernador general, el parlamento y los tribunales. Los altos cargos eran todos loenses y algunos de los puestos intermedios estaban ocupados por miembros del parlamento y magistrados que eran descendientes de los reyes y jefes originales. En cuanto a los puestos de menor rango, estaban abiertos a los nativos educados de la región. Esto incluía a los policías de menor rango a superintendentes. Era un policía nativo quien estaba echando al vagabundo con un bastón, y su objetivo también era de ascendencia Rorstedt. Tan pronto como el policía vio a Klein con su abrigo cruzado, sombrero de copa y bastón negro, inmediatamente guardó su bastón, se enderezó, juntó los pies y saludó. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Klein sintió emociones encontradas mientras asentía ligeramente. ¿Aquí no hay carruajes? Según las normas de la oficina del gobernador general, los carruajes no pueden entrar en esta calle. Tendrá que caminar hasta la calle de adelante.
explicó el policía con miedo y entusiasmo a la vez. Gracias. Klein lo elogió casualmente. Habla muy bien loense. El policía estaba tan gratamente sorprendido que se emocionó. Creo que esa es una cualidad esencial que debe tener un buen policía. Originalmente quería decir que él también se sentía loense, pero temía que el caballero enfrente se enojara. Klein suspiró en secreto y caminó lentamente hasta la esquina de la calle. En el camino, vio que el estilo de ropa local era muy diferente al de las ciudades continentales como Backlund y Tingen. Incluso era diferente al de puertos como Damir y Vansi, que habían sido colonizados durante más de 200 años. Un hombre decente de Loen, vestido con un traje formal, sombrero de copa y corbata, y con un bastón, hacía que la gente a su alrededor se sometiera, temiendo mirarlo a los ojos o tocarlo. El resto de los nativos o mestizos preferían combinar una chaqueta gruesa con pantalones holgados y una gorra del continente. No les gustaba el negro y preferían los colores marrón, tostado y gris claro. A Klein le pareció un poco extraño, pero también le dio la sensación de estar en un país extranjero. Por supuesto, los nativos de mayor estatus y los mestizos también imitaban el estilo de vestir de Loen, creyendo que era un signo de civilización. 2 de la tarde Bar Pez Espada, un lugar de reunión habitual para aventureros. No había muchos clientes, así que Klein llegó fácilmente a la barra. Descubrió que la diferencia con otros lugares era que había 3 pizarras a un lado de la barra, apoyadas en estantes de madera. En ellas había anuncios amarillentos en blanco, con una variedad de contenidos extraños y variados. Algunos buscaban guardaespaldas, otros ayuda para encontrar personas, algunos investigaban la situación en una isla en particular y otros ofrecían una alta recompensa por la cabeza de un pirata, mientras que otros afirmaban haber obtenido un mapa del tesoro y querían formar un equipo. En resumen, los asuntos que en el reino de Loen estaban divididos entre detectives privados y empresas de seguridad, aquí seguían siendo cosa de aventureros. Un vaso de Zarjar. Klein golpeó la superficie de la barra. Era una cerveza de malta local, barata y sabrosa, con un sabor único. Era apreciada por los aventureros, algo que Klein había aprendido de Danitz el Ardiente. 3 peniques. El barman miró al cliente con indiferencia, sin cambiar de actitud por la cara desconocida del forastero. Con la cerveza en la mano, Klein se sentó en un taburete alto frente a la barra, bebiendo poco a poco mientras escuchaba a los bebedores a su alrededor. A través de sus conversaciones, buscaba un objetivo digno. Después de casi una hora, y con el bar cada vez más lleno, Klein por fin escuchó algo que podría serle útil. Su espíritu se agitó y se centró aún más. A menos de 3 metros de él había 4 personas sentadas en una mesa. Sentían lástima por un tal Wendt. Siempre pensé que Bent estaba en alta mar. No esperaba que estuviera en casa. Está muy enfermo. Ay, si hubiera llamado a su puerta 2 días antes, no habría muerto. No sabes lo terrorífico que era el cuarto. Tenía enormes manchones de setas creciendo en su cuerpo. Mierda de perro. Basta, ¿no ves que estoy comiendo salchichas? Sí. El cuarto de Bent estaba lleno de bichos, polillas, moscas, mariposas, abejas y cucarachas. Por el santo señor de las tormentas, no podía creer que aquello fuera un lugar donde pudiera vivir un ser humano. Incluso los policías que vinieron después se quedaron atónitos. La conversación hizo que Klein frunciera el ceño, puesto que la muerte de Wendt no era normal. Pocos días después de su muerte, su cadáver ya estaba lleno de setas e insectos. ¿Algo relacionado con los Beyonder? Con una anomalía así, la policía seguramente habría informado a los Mandated Punisher. Suena como si hubiera sucedido hace 3 o 4 días. Ya tendrían que haber resuelto el asunto. Klein consideró seriamente ir a echar un vistazo. Al menos, el tal Wendt era un aventurero solitario en Bayam. Ninguno de sus conocidos había querido ayudarlo a dar a conocer su muerte. Escuchó durante mucho tiempo, hasta que tuvo una idea aproximada de dónde se encontraba el lugar que había arrendado Wendt. Era en la cercana calle Blackcorn 47.
Acababa de beber la última gota de su cerveza Zarar, se puso el sombrero, salió del bar y se dirigió al apartamento. Una vez dentro, cerró parcialmente los ojos y murmuró para sí mismo. El cuarto en el que alguien murió recientemente. Repitió la frase 7 veces consecutivas, usó su bastón para llegar rápidamente y sin esfuerzo a la puerta del cuarto que había ocupado Gwent. Aún no había sido alquilado de nuevo y la anomalía que había dentro ya había sido tratada. Todo parecía estar en orden. Klein guardó la nota que había usado para abrir la puerta, la cerró detrás de él y comenzó a caminar con cuidado. Después de confirmar la situación, sacó aceites esenciales, hierbas, polvos y velas especiales, y rápidamente organizó un ritual de invocación espiritual frente a la cama. Aunque solo había sido hace unos días, lo que hacía que solo pudiera obtener la información más superficial, fragmentada y residual, Klein pensó que era mejor tener algo que no tener nada. Sin duda rezó para sí mismo y entró en el espacio sobre la niebla gris. Respondió y se otorgó a sí mismo el poder de canalizar el espíritu. La llama de la vela se elevó de repente, teñida de un azul fantasmal mientras ondeaba. Klein solo sintió como todo se volvía silencio, como si hubiera entrado en un reino que no pertenecía a la realidad. Sus pupilas estaban completamente negras, e incluso las escleróticas de sus ojos se habían expulsado. Ya no necesitaba usar la técnica de adivinación onírica. Después de avanzar a Fazles con la ayuda de la niebla gris, que había hecho una entrada inicial en el mundo real, pudo ver directamente la espiritualidad residual de Gwent, una voluntad que se negaba a disiparse. Había 3 escenas. En una, un Gwent alto, delgado, de cabello oscuro y rizado, y rasgos afilados, se acercaba al cuerpo de un cadáver descartado, asombrado al ver una chispa que emitió antes de que se condensara en un brillante jade lleno de un aura vital. En la segunda escena, Gwent yacía en su cama con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Su piel estaba cubierta de setas de todo tipo, las cucarachas y las polillas que lo rodeaban se amontonaban unas sobre otras, y en su pecho llevaba un collar de plata con el mismo jade verde que había visto antes. La tercera escena mostraba a una hermosa joven de cabello color miel sentada al borde del mar con los ojos ligeramente húmedos. A su alrededor flotaba la voz renuente de Gwent. Ran, estoy a punto de morir. Realmente lamento no habértelo dicho antes, te amo. Quiero que te cases conmigo. La imagen se desintegró y la invocación espiritual terminó. Klein miró a su alrededor y vio que la casa aún estaba oscura y sombría. Este tipo es verdaderamente desafortunado. Klein sacudió la cabeza y suspiró. Ya tenía una idea aproximada de la causa de la muerte de Gwent, su acto aleatorio de recoger algo del suelo. La gran mayoría de los villandes no conocían la ley de conservación e indestructibilidad de las características de los villande, y nunca habrían pensado que un fallecido de su especie podría liberar una característica que se convirtiera en un ingrediente. Como este proceso era relativamente lento, era fácil que se les escapara. Por lo tanto, después de matar a un villande, lo habitual era registrar el cadáver y deshacerse de él, por lo que la gente como Gwent tenía suerte si encontraba el cadáver o algunos otros seres en el fondo del mar o en la wilderness. Gwent no sabía que se trataba de una característica de villande, así que pensó que era una gema mágica, la convirtió en un collar y la llevó cerca de su cuerpo. Lentamente, fue corrompido por su influencia y murió entre agonía. Capítulo 523. Cooperación. Cuando salió de Blackcorn 47, Klein ya había averiguado la situación general de Gwent. Se había disfrazado de policía y había hablado con los vecinos de Gwent. Isla Simeem, la isla más alejada del archipiélago de Rorstead. Desde Bayam, se tardan de 4 a 5 horas en llegar allí en transbordador, y salen 2 al día, a las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, respectivamente. Ben ya no tiene padres, y tampoco parientes. La única persona involucrada es una chica a la que no puede olvidar, Rain.
Es el blanco perfecto para mi primera actuación como otra persona. Pero solo de pensar en tener que confesar en nombre de Ben, me da vergüenza. Si la chica acepta, demonio, ¿cómo diablos voy a terminar esto? Klein pensó con una expresión preocupada. Trató de recordar las novelas que había leído y las películas y las series de televisión que había visto, buscando la solución más perfecta. Pronto tuvo una idea general de lo que había que hacer, estabilizando su estado de ánimo en el proceso. Sus pensamientos comenzaron a derivar hacia el asunto de Steel Maveri. Espero que la señorita Maga consiga un aparato de radio lo antes posible. Klein suspiró en silencio y se subió a un carruaje de alquiler. En Chowoodboro, Backlund, Force abrió una carta que Seo había traído. Era del escritor de ciencia ficción Aville, quien estaba encantado de compartir con la señora Wall el desarrollo futuro y las aplicaciones de la tecnología de radio. Force pasó directamente el principio y el contenido medio y se dirigió al final. Presentaba 3 tipos con direcciones detalladas y precios aproximados. El más caro no supera las 12 libras. Force asintió ligeramente, pensando que no se trataba de una transacción comercial muy importante. De repente se sintió un poco más orgullosa. Tal vez porque había visto tantas transacciones de cientos y miles de libras en el Tarot Club, que ya no prestaba mucha atención a las de 10 libras o menos. El señor Mundo tiene los recursos y la pasta. En el futuro igual necesito comprarle cosas o venderle lo que no use. Sí, le sumo al precio original, el porte, mis gastos de transporte y el precio de los materiales usados en el ritual. Force se decidió rápido y miró inconscientemente por la ventana. Backlund seguía gris y oscuro, con una llovizna fina. Sin embargo, la niebla ya no era tan espesa. A ver cuando recibo la bolsa de estómago del devorador de espíritus del sol. Force estaba deseando avanzar. En la casa de los Berg, en la ciudad de Plata. Ya con la bolsa de estómago del devorador de espíritus y los materiales que el señor ahorcado quería, Derrick no tenía prisa por ofrecérselos al señor loco. Pensaba esperar un poco, hasta que el jefe estuviera liderando una expedición o presidiendo algún ritual sacrificatorio, antes de intentarlo. Esta es la forma más segura y fiable. Sí, cuidado, precaución. Derrick se lo recordó a sí mismo antes de abrir. La Corte del Rey Gigante, libro de roca negra, edición copiada a mano. Últimamente había estado leyendo ese tomo antiguo. Gracias a él, podía entender algunos rostros de la corte del rey gigante de la antigüedad. Según el tomo antiguo, era una corte de Dios. El tiempo parecía haberse congelado allí, como suspendido en un crepúsculo eterno. Todos los edificios eran extremadamente grandiosos y magníficos, llegando incluso a las nubes. Los humanos que caminaban por dentro eran excepcionalmente pequeños, y reverenciaban al dueño de aquella escena con el alma. Backlund, Barrio Easton, casa de Baimandi. Después de escuchar la explicación, Amman Watt se peinó el cabello con la mano y preguntó intencionadamente. Señor barón, no recuerdo dónde lo oí, pero hubo una ciudad muy famosa llamada Ciudad de Plata durante la segunda época o en la primera mitad de la tercera época. Baimandi era un varón vampiro cuya edad superaba los 200 años. No parecía viejo, sino un caballero maduro de poco más de 30. Llevaba el cabello negro cuidadosamente peinado hacia atrás, una camisa de algodón rojo oscuro y una pipa marrón en la mano. Mientras disfrutaba del calor de la chimenea, dijo pensativo. No, al menos en mi memoria no hay ninguna ciudad de plata antes del cataclismo. Antes de que Emlyn pudiera regocijarse, Baimandi siguió hablando para sí mismo. Pero sí hubo un reino de plata, que originalmente estaba gobernado por la corte del rey gigante y luego quedó bajo su jurisdicción. ¿Reino de Plata? Emlyn Witte reflexionó un momento y dijo. Señor barón, ¿hay algo más específico? Baimandi lo miró, sonrió y dijo con nostalgia. El reino de plata tenía una posición bastante especial en la corte del rey gigante. No creían directamente en el rey gigante Ormir, sino en la reina de la corte del rey gigante, Omebella.
Ciudad de la Generosidad, Muelle de Bayam, Calle Limón Ácido, Posada Viento de Azul. Klein estaba en la esquina de la calle, desató el colgante de topacio de su muñeca izquierda y adivinó para asegurarse de que no había peligro. Con eso en mente, se paseó de vuelta a la posada, subió al tercer piso y abrió la puerta de la suite de lujo. Se sorprendió un poco al encontrar a Danitz el ardiente ya de vuelta, desplomado en su sillón, bebiendo. Después de un momento de consideración, Klein preguntó con calma. ¿Qué hora es? ¿No hay un reloj? Murmuró Danitz. Miró la pared de enfrente y leyó la hora. 3:40 p.m. Antes de terminar la frase, Danitz recobró el sentido, se sentó derecho y se rió secamente. Ya he ido a los sitios donde puedo conseguir información y he preguntado a la gente que podía. No hay necesidad de seguir fuera. Aumentará el riesgo de exposición y afectará a tu plan de caza. Klein encontró una silla, se sentó y dijo inexpresivamente. Dime qué pasó. ¿Qué problemas puede haber? Aunque soy principalmente un aventurero que busca tesoros, también soy un pirata a tiempo parcial cualificado. Danitz sintió que habían insultado sus habilidades. Después de que Garmansparrow lo fulminara con una mirada fría, sonrió y dio un breve resumen de los lugares que visitó, la gente que conoció y las noticias que había escuchado por la mañana y la tarde. Al oír a Danitz suspirar que un capitán de un barco fantasma llamado Alger sabía sobre el puerto Bansi, Klein sintió ganas de fruncir el ceño. Con la relación del señor ahorcado con la Iglesia de las Tormentas, incluso antes de que yo controlara el mundo y lo mencionara activamente, él no sabía sobre la anomalía en el puerto Bansi, entonces ¿cómo podría saberlo este Alger? ¿Es algún peso pesado de alto rango en la Iglesia de las Tormentas disfrazado de pirata o alguien que tiene algún tipo de relación con los herejes en el puerto Bansi? El señor ahorcado ha estado activo en los mares circundantes, así que existe la posibilidad de que sea él. El corazón de Klein se aceleró al recordar las características del ahorcado. Sobre la niebla gris, aunque no podía ver claramente la apariencia de los demás miembros, seguía siendo obvio si eran hombres o mujeres y de qué color era su cabello. Klein levantó la mano para detener a Danitz. Dijo en voz baja. ¿Pelo muy desordenado, azul oscuro? ¿Lo conoces? Ese tipo no es sencillo. Danitz suspiró. Como se esperaba, realmente no esperaba encontrarlo tan fácilmente. Klein no respondió, en cambio, se inclinó hacia adelante y dijo. Continúa. Sin pensarlo demasiado, Danitz dio una descripción general de lo que sucedió después y se explicó. Como sabes, nadie puede estar seguro de cuándo obtendrá algo cuando intenta obtener información. Después de encontrar a todos los que se pudieron encontrar, lo único que uno puede hacer es esperar pacientemente. Esto definitivamente tomará un tiempo. Hay otra solución que no requiere esperar. Klein dijo deliberadamente en un tono plano. ¿Qué solución? Danitz preguntó sorprendido. Klein se ajustó sus gafas doradas, las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. ¿Usar cebo? ¿Cebo? Danitz lo miró momentáneamente desconcertado. En un segundo, había recuperado el sentido. Solo él podía ser el cebo. En cuanto a pescar al enemigo, a nadie le importaba si el cebo era realmente tragado o no. A uno solo le importaba si se podía sacar a la presa. En pocas palabras, cebo era una especie altamente riesgosa. Esa no es una gran solución. Sí, eso es lo que me dice mi intuición. Debería poder obtener algo del Teatro Rojo. Iré allí a echar un vistazo. Danitz tomó su abrigo mientras salía apresuradamente por la puerta. Klein originalmente quería seguir a Blasing de lejos y ver si podía encontrar alguna pista, pero de repente escuchó capas de oraciones ilusorias. Provenían de un hombre. Klein hizo una pausa pensativo y se dirigió al baño. 10 segundos después apareció sobre la niebla gris. Vio la estrella carmesí que representaba al ahorcado, constantemente creciendo y encogiéndose. Como se esperaba.
Klein se sentó, se recostó en su silla y emanó su espiritualidad. La voz del ahorcado se hizo más clara. Honorable señor Loco, actualmente estoy instigando una clave relacionada con el vicealmirante Iceberg. Conocí a Blazing Danitz en un casino y supe que fue testigo de la anomalía en el puerto Bansi. También supe que planea unir fuerzas con una figura poderosa para lidiar con Stilma Betty. Sospecho que Blazing Danitz está trabajando con tu adorador, así que he rezado por ti. Si este es realmente el caso y si desea recibir cierto grado de ayuda, puedo ser de alguna ayuda. El señor ahorcado ha adivinado la identidad de German Sparrow. Probablemente solo tenía sus sospechas, pero obtuvo con éxito la verificación al preguntar sobre el puerto Bansi a Danitz. Esto también es bueno. Con la ayuda de un lugareño experimentado, el plan para cazar a Stilma Betty sería mucho más fluido. A menos que afecte directamente al loco, no hay sentido para que el ahorcado atrape a un adorador. A juzgar por su expresión y actitud, todavía no sospecha nada de el loco. No dejé ningún vacío. Los pensamientos de Klein se aceleraron y tomó rápidamente su decisión. Después de hacer una adivinación, conjuró el mundo y cubrió el maniquí con niebla. Lo colocó en una postura de oración y respondió solemnemente. Honorable señor Loco, necesito ayuda. Después de terminar esta escena, Klein arrojó la voz junto con la escena a la estrella carmesí que simbolizaba al ahorcado. Capítulo 524. Encuentro. 5 de la tarde. Avenida Olivo, logia de adivinación de Pam. Alger Wilson abrió una puerta de madera marrón con paneles de vidrio situados encima y entró en el café que tenía un tema de misticismo. Pidió una taza de café fermo del Valle de Paz en las tierras altas estelares del continente sur. Sacó las cartas del tarot que había comprado antes y las colocó a su lado. La carta superior era el ahorcado, que representaba a un ángel colgado boca abajo con las manos atadas a la espalda. A diferencia de esta mañana, se había cambiado a una túnica oscura clásica y llevaba una birreta de clérigo como un brujo o mago del folclore. Después de tomar una respiración silenciosa, Alger bebió lentamente su café. No mostró ninguna ansiedad por la espera. Después de unos 5 o 6 minutos, la gruesa puerta de madera marrón se abrió de nuevo y entró un joven con un abrigo negro de tweed y un sombrero de copa. El caballero no parecía tener ni 30 años. Tenía la cara delgada y angulosa, un temperamento a la vez maduro y sombrío. Era Klein, que había modificado ligeramente su apariencia y cambiado su personalidad. No llevaba gafas de montura dorada, pero su vista no se veía afectada. Con un vistazo casual, su mirada se posó en las patillas azul oscuro de Alger. Klein bajó la vista y vio la carta del ahorcado boca arriba sobre la baraja. Sin decir palabra, se acercó, se quitó el sombrero y se sentó frente a Alger. Dijo con una sonrisa sombría. Quiero una adivinación. Mientras hablaba, ya había observado la apariencia del miembro de más alto rango del Club del Tarot. Rasgos faciales profundos, contorno tosco, con un aspecto claramente curtido. Era obvio que era una persona experta en la lucha y que pasaba mucho tiempo al aire libre. Tiene la piel bronceada, pero diferente a la de los nativos. Parece un loenés puro castigado por los elementos durante años, pero el cabello azul oscuro es más peculiar, algo que no pertenece a Loen. Se parece más a los colonos de la bahía Desi, que viven en la región del mar Berserk. Sangre mezclada. Klein emitió su juicio. Alger miró al caballero que tenía enfrente, superponiendo lentamente su imagen con la del mundo. Luego empujó la carta del tarot y dijo en voz baja. Necesitas barajar y cortar las cartas tú mismo. Klein las recogió, las extendió para examinarlas, las volvió a juntar y las barajó. Cortó las cartas continuamente, sacó 3 y las colocó en una disposición de pasado, presente y futuro. Klein se reclinó lentamente, pero giró la carta del tarot central con su mano derecha. Mostraban a una mujer desnuda, con solo un pañuelo de seda púrpura, rodeada de una corona verde como una puerta. Era el mundo, número 21. El número 22 volvía al 0, simbolizando el loco.
¿Cómo debo interpretar esto? Preguntó Klein deliberadamente. Aunque el ahorcado no había mencionado explícitamente que el mundo era el adorador del loco, Klein no creyó necesario esperar lo contrario. Pensó que ser honesto ayudaba a establecer su imagen. Si Alger no lo había adivinado, era un acto de apertura y confianza. Si Alger ya lo sabía, haría que el mundo pareciera tranquilo, como si todo estuviera bajo su control. ¿Sabe que sé? Ya cree que lo he adivinado antes de mencionar el tema sobre la niebla gris. Impresionante. El corazón de Alger dio un vuelco mientras respondía a un ritmo moderado. Está invertida. Significa que las cosas fracasarán por falta de preparación. ¿Qué tipo de preparativos se necesitan? Klein asintió pensativo y preguntó. Alger recogió todas las cartas del tarot, excepto el mundo, las barajó y cortó hábilmente. Luego, volteó la carta superior. Era el jerarca. La voz de Alger siguió siendo profunda y baja. Necesitas consejo. Necesitas la ayuda de la fe y la religión para evitar tomar el camino equivocado. Sin esperar a que Klein hablara, siguió la secuencia y giró la segunda carta. En ella estaba la luna, que dominaba la tierra. Estarás confundido, estarás exhausto y vagarás en tus sueños, pero esto solo será temporal. Luego, Alger entregó una tercera carta del tarot, era el sol. Todo pasará y la luz brillará sobre la tierra. Habló como un charlatán. Klein permaneció en silencio unos segundos, luego, aparentemente pidiendo confirmación. Iglesia, sueño, sol. Una sonrisa se extendió por el rostro de Alger. Asintió ligeramente y dijo. Así es. Había ocultado pistas para el plan de seguimiento durante la adivinación del tarot. De hecho, en una situación en la que no tenía nada que perder y ni siquiera se le notaba, no había necesidad de ser tan sutil. Podría haber descrito las cosas con detalle directamente, pero Alger sintió que aún necesitaba probar a un adorador como el mundo. Quería saber si era lo suficientemente inteligente en lugar de confiar en su fuerza. Si su inteligencia estaba al mismo nivel, Alger sentía que podrían cooperar más en el futuro. No había necesidad de hablar demasiado entre personas inteligentes, por el contrario, trataría de no involucrar a el mundo en sus propios asuntos. Solo pediría ayuda cuando necesitara un ayudante, a menos que el señor loco tuviera otras órdenes. Ahora, la respuesta del mundo y sus actuaciones anteriores habían confirmado que era astuto, despiadado y experimentado. Soy un experto en cartas del tarot. En estos asuntos, señor ahorcado, usted es solo un novato. Klein rió en secreto, menospreciándolo interiormente. El mensaje oculto en la interpretación del ahorcado era muy simple. El jerarca significaba que quería informar a la iglesia de las tormentas sobre Blessing Danetz y Steel Maveri, y luego usar el poder de los castigadores mandatarios para dividir al enemigo y obtener beneficios. Esto era algo que Klein usaba a menudo, por lo que no tenía dificultad para comprenderlo. Las cartas de la luna y el sol que siguieron fueron un recordatorio y una advertencia del ahorcado. Dado que los castigadores mandatarios estaban involucrados, se debía tener cierto cuidado. Según la experiencia de Alger, sus colegas en Bayam definitivamente usarían un artefacto sellado que podría obligar a muchas personas dentro de su rango a caer en un sueño cuando se enfrentaran a problemas similares. La característica de Maveti significaba que tenía que haber un elemento específico en el dominio del sol que lo apuntara. Soy inmune a los sueños, así que no le temo al sol. Klein extendió la mano y giró la carta del mundo invertida a su posición correcta, indicando que el plan era viable y que haría los preparativos. Alger levantó la cabeza y respiró hondo. La maestra aquí se especializa en aromaterapia. Puede usar las fragancias de diferentes aceites esenciales, inciensos y esencias florales para tratar problemas emocionales y aquietar la mente inquieta. ¿Quiere probarlo? ¿Usando el punto de contacto en la avenida Amiris? Klein respondió con una sonrisa. Vale. Los dos se miraron fijamente, inmóviles. Dejaron de hablar de aromaterapia, pues ambos tenían todo claro.
Klein no se quedó más de lo necesario. Sacó su reloj de bolsillo, lo miró y se levantó lentamente. Alger disimuló su sonrisa, se llevó una mano al pecho e hizo una ligera reverencia. Alabado sea Dios. Todos los resultados de la adivinación provienen de la revelación de Él. Ah, hasta sabes expresar tu lealtad. Klein contuvo la risa y respondió seriamente, imitando a Alger. Alabado sea Dios. Dio 2 pasos, se detuvo de repente, miró a Alger, rió entre dientes y se puso el sombrero. Francamente, ese atuendo no te queda bien. Ah. Alger no podía seguir el tren de pensamiento del señor Mundo. Cuando Klein se fue de la cafetería temática, Alger apartó la mirada, se dirigió al espejo de la esquina y se observó detenidamente. Al principio, no creía que hubiera nada malo con su ropa. Sin embargo, después del comentario del Mundo, cuanto más se miraba, más inconsistente le parecía. Finalmente, entendió por qué Klein había dicho eso. Un tipo que parece rudo y curtido, alguien capaz de reunir a 100 marineros en cualquier momento para golpear a su oponente o sacar un hacha y cortarlos en pedazos, realmente no debería llevar una túnica de mago clásico tan misteriosa. Hacía que su porte fuera un poco anormal. Catedral de las Olas. Alger, que había vuelto a ponerse su ropa habitual, mantuvo un perfil bajo y siguió a los fieles a la sala. Aprovechó el acto de confesión para reunirse con el obispo Chogo a través del sacerdote encargado. Tras saludar, fue directo al grano. Me encontré con Blazing Danitz, quien afirma que la llave que posee el vicealmirante Iceberg no tiene nada que ver con el tesoro de la muerte, e incluso están dispuestos a venderla. Me encomendó la misión de vigilar el paradero de Stilma Betty. Al parecer, resultó herido por este segundo de a bordo del almirante de sangre y tiene prisa por escapar de su persecución. Su excelencia, deseo filtrar esta noticia para que Stilma Betty y sus subordinados puedan acorralar a Blazing Danitz. Y deseo aprovechar esta oportunidad para capturarlos a todos o ejecutarlos en el acto. Esto ayudará a controlar eficazmente la arrogancia de los piratas. Chogo mostró una expresión de aprobación. Muy bien. Tu forma de hacer las cosas es mejor de lo que esperaba. Alger respondió con humildad. Todo esto proviene de la guía del Señor y también de sus enseñanzas. Por la tarde encontraré un objetivo adecuado para filtrar esta noticia. Si vuelvo a rezar, indicará que Stilma Betty no está actuando temporalmente. Si no aparezco, significa que puede que me haya detenido los sus subordinados para evitar que se filtre información. Esto significa que han caído en la trampa. Después de dar detalles sobre la ubicación y otros asuntos, Alger regresó al confesionario y se fue como de costumbre. 19:15, Baroja de Amiris. Alger, con pantalones holgados y una toalla en la cabeza cubriendo su cabello azul oscuro, estaba junto a un ring de boxeo y sostenía un vaso de Landy Proof en la mano. Con una expresión burlona, miraba a los dos contendientes llenos de moratones. Pronto se dio cuenta de que su objetivo había entrado en la sala y se dirigía directamente a la barra. Después de un rato, se sentó junto al hombre delgado y dijo con una sonrisa: He oído que Steel ha llegado a Bayam. El hombre inclinó la cabeza alarmado y respondió con una sonrisa fingida: ¿Por qué no lo sé? Ah, sí. Parece que Blazing me engañó. Alger golpeó la barra y tomó un trago de alcohol. Blazing. ¿Danitz? Los ojos del hombre se iluminaron mientras preguntaba con vacilación. Sí, él. Alger apretó los dientes. Lo conocí esta mañana en el casino Moneda de Oro. Ese maldito dijo que Steel estaba en Bayam. Puf. ¿Cómo se atreve a mentirme? Los ojos del hombre delgado y moreno revolotearon sin interrumpir. Terminó de escuchar en silencio, se levantó y rió entre dientes. Se me olvidó que tengo algo que hacer. Ya jugaremos cartas otro día. Le dio una palmada a Alger en el hombro y, con aparente calma, salió del bar a toda prisa. Alger, con un vaso de alcohol a medias, se volvió para mirar su espalda. Sus ojos parecían profundos y sombríos, sin rastro de sonrisa en las comisuras de la boca.
Capítulo 525. La calma tormenta. Mirando el reloj de pared y viendo que eran más de las 8, Alger dejó su vaso de alcohol y se abrió paso entre los borrachos hacia la calle. Como el archipiélago de Rosted era rico en carbón, Bayam era como las ciudades continentales de Backlund y Pretz Harbor. Sus calles estaban bordeadas de altos postes de lámparas negras, y la luz del gas ardiente emanaba a través de la rejilla metálica, iluminando las calles relativamente limpias. Alger se quitó el pañuelo de la cabeza y se adentró lentamente en un callejón lateral. Al final del callejón, podía oler el aroma a orina mezclado con alcohol. Aunque el bar Hoja de Amiris tenía baño, claramente no era suficiente para los clientes en horas pico. Algunos borrachos que no podían contenerse solo podían encontrar un lugar apartado para aliviarse. La luz roja de la luna penetró las nubes y brilló en el callejón. Mientras Alger aún consideraba si debía fingir mejor, una voz firme y penetrante provino de detrás de él. Filtraste a propósito la información sobre Blazing. No es tonto. Murmuró Alger para sí mismo mientras se daba la vuelta lentamente, como preparándose para un ataque sorpresa. A 7 u 8 pasos, vio una figura apoyada contra la pared. La figura medía aproximadamente 1,78 metros y llevaba un sombrero con forma de barco. Su rostro era delgado y afilado, con una expresión agresiva. Tenía un mechón de cabello negro que le caía por la mitad, ocultando parcialmente sus ojos verde oscuro del lado izquierdo, lo que suavizaba su frialdad. Antes del cataclismo, este mundo aún estaba lleno de gigantes, dragones, elfos y lobos demoníacos. La forma de la llave apunta indirectamente a uno de ellos. No expresó esto y dudó deliberadamente antes de preguntar. Calma, tormenta. Era el principal ayudante de Steel Maviri, un villano que era bueno controlando sus emociones y pensando con calma, pero también era inhumano y tenía una recompensa de 1.500 libras ofrecida por él. El hombre tiró de su cortavientos negro y mostró una sonrisa vacía. Puedo negarlo. Bueno, probablemente no, al igual que no puedes negar que mencionaste deliberadamente a Blazing o Amaru. Él no es alguien a quien le guste usar el cerebro, todo lo contrario a mí. Nunca pensé en mentir. Solo quiero obtener un pago por las noticias que recibiste de mí. Entre Blazing, que está solo, y Steel, que tiene tantos ayudantes, cualquiera con cerebro sabría a quién elegir. Por supuesto, deseo que lo mantengas en secreto. No quiero que me persiga el vicealmirante Iceberg. Respondió Alger con franqueza. Squall asintió con la cabeza despreocupadamente y dijo. Dime los detalles. Como mencioné antes, me encontré con Blazing en el casino Moneda de Oro y lo reconocí. Me encargó que anotara el paradero de Steel. JE, parece que quiere contraatacar. Dijo Alger con una mueca. Acordamos un punto de contacto. Creo que esta información vale al menos 1.000 libras. 1.000 libras. Mira la luna carmesí. Estás soñando. Se burló Squall. Esto podría ser una trampa. ¿No lo entiendes? Blazing podría haber encontrado ayudantes, por eso se atreve a buscarnos. No me corresponde juzgar si es una trampa o número 500 libras. Menos que eso y prefiero hacer como que nada pasó. Alger intentó argumentar con razón sobre la recompensa. 300 libras. Tienes que venir conmigo a un sitio y quedarte ahí un rato. Es para evitar que le vendas esta noticia a otros y eches a perder nuestros planes. Te pagaremos cuando capturemos a Blazing con la información que nos diste, o canalicemos su espíritu. No te preocupes. Comida, alcohol y cama, todo gratis. De cualquier manera, has tenido suerte. Si hay algún accidente que haya resultado de tu culpa, jeje, ya sabes lo que pasará. Squall lo sugirió con un tono que no daba lugar a réplicas. Claro, como esperaba, al ser mi pasado desconocido y no ser demasiado peligroso, la posibilidad de que me elijan la detención temporal es mucho mayor que silenciarme. Sin embargo, también he hecho preparativos para el peor de los casos. Mientras no sea demasiado descuidado, escapar no es un problema. Alger fingió deliberadamente estar en un dilema mientras decía. No más de 2 días, o mi tripulación se irá con mi barco.
Les avisaré si se pasa de 2 días. En algún momento, un escalpelo afilado apareció en la palma de Squall y lo hacía saltar y girar como un acróbata. Después de que Alger describiera detalladamente el punto de contacto en la avenida Amiris 15 y los métodos de comunicación correspondientes, Squall no habló más. Se dio la vuelta y guió a Alger, doblando en cada esquina, hasta llegar a una calle desconocida antes de entrar en una casa anodina. ¿Cuánto tiempo sin verte, capitán azul de barco fantasma? Un anciano con más canas que pelo negro abrió la puerta. Vestía como un lugareño y llevaba unos pantalones bombachos. Viejo King. ¿De verdad eres el oficial de inteligencia del almirante de sangre? Alger dijo deliberadamente con asombro. El viejo King se rió entre dientes y dijo: Siempre hay algo de verdad en los rumores. Lo que imaginas que es falso puede ser muy real. No encendió la farola de gas, pero llevaba una lámpara de plata en la mano mientras guiaba a Alger y Squall por el oscuro pasillo hasta un amplio sótano sin ventanas. Te quedarás aquí un tiempo. Mis amigos y yo nos encargaremos de vigilarte y también te daremos comida y alcohol. Dijo el viejo King riendo. Para demostrar nuestra sinceridad, no te vamos a desarmar. De acuerdo. Alger tomó la iniciativa de caminar hasta la cama baja del sótano. El viejo King cerró la pesada puerta de piedra y la cerró con llave detrás de él. Squall no se demoró, sino que se apresuró a marcharse, comprobando repetidamente si lo seguían. Después de cambiarse a un carruaje de alquiler, llegó a un enclave de Loen en Bayam. Era también la zona residencial de la clase alta. Al entrar en un bungalow con jardín, Squall vio a Mabeti sentado en un sofá de la sala de estar esperándolo. Los demás estaban tumbados, de pie o sentados en semicírculo, con marionetas y zombis haciendo de guardia a su alrededor. Los labios de Steele eran gruesos, su piel morena. Su pelo estaba rizado como las bolas de acero que se ven a menudo en las fábricas. ¿Es fiable la información? Los músculos de sus brazos temblaban, desprendiendo vibraciones de una fuerza tremenda. Sin embargo, todo su ser emanaba una sensación fría y siniestra, como si no fuera una criatura viviente. Squall asintió. Es un capitán pirata al que le mueve el dinero. Ya lo tengo detenido en casa del viejo King. Si realmente hay un problema, seguro que no podrá salir de allí vivo. Creo que él lo sabe muy bien. En este punto, Squall mostró una sonrisa fría. Sin embargo, todavía tenemos que tener cuidado con los accidentes. Puede ser una trampa de Blazing. ¿Tienes alguna idea? Preguntó Mabeti directamente. Lo primero que vio fue a un pirata tumbado en un sofá. Llevaba una túnica local marrón y hacía girar un sombrero de paja amarillo-marrón con los dedos. Este era el segundo al mando de Mabeti en esta ronda de operaciones. Era el capitán del 6º barco, que se perdió en la batalla con el vicealmirante Dask Sarsas de Sangre Henry. Tenía una recompensa de 3.800 libras. Está claro que Squall tiene un plan. Henry usó su sombrero de paja para cubrir su pálido rostro. Squall se rió entre dientes y dijo: No envió ese aventurero Iones Misamorde para que se uniera a nosotros encubierto. Vamos a filtrar deliberadamente la noticia, haciéndole creer que todavía estamos esperando ayuda y que solo podemos actuar pasado mañana o dentro de 3 días. Esa panda de aventureros avariciosos no dejarán escapar a Blazing. Se pelearán por él. Cuando llegue el momento, podemos encontrar un lugar para ver el espectáculo. Si hay algún accidente, ellos serán los que sufran las consecuencias. Si todo sale bien, también podemos deshacernos de ellos. De acuerdo. Los ojos de Steo Mabeti se movieron ligeramente, irradiando una intensa sed de sangre. A primera hora de la mañana, todo estaba listo. Sarsas de Sangre Henry trajo una maleta de cuero, sacó una alfombra azul pavo real y la extendió lentamente delante de él. Tenía muchos patrones misteriosos con un toque no humano. Mabeti, Squall y otros 2 trascendentes, junto con 8 zombis y títeres, tomaron sus puestos. Henry fue el último en subir. Entrecierras los ojos,
recitó una sola palabra en élfico. Vuelo. La alfombra azul pavor real se tensó de repente y flotó hacia arriba, elevando a todos del suelo y en el aire mientras volaban hacia la avenida Amiris. Durante el proceso, Hendry sacó un pañuelo negro y agitó la muñeca, convirtiéndolo en el cielo nocturno que mágicamente cubrió todos sus rastros bajo la luz de la luna. En unos 7 u 8 minutos llegaron a la zona de la avenida Amiris 20. Diagonalmente enfrente estaba la casa objetivo. No avanzaron. En cambio, dejaron que la alfombra mágica flotara silenciosamente frente a la copa de un árbol grueso mientras se echaban boca abajo para observar la situación. El tiempo pasaba segundo a segundo mientras Hendry estabilizaba el objeto místico. No había señales de falta de espiritualidad. La noche pasó lentamente y el horizonte se tiñó con un débil brillo rojo. El sol estaba a punto de salir y la banda de piratas liderada por Steel Maverick comenzó sus preparativos para encontrar otro lugar adecuado para la vigilancia diurna. En este momento, una figura se movió ágilmente por los tejados con la espalda doblada, llegando sobre la avenida Amiris 15. Llevaba una capa negra, las cejas amarillas y los ojos azul oscuro. Sus rasgos faciales y contornos eran relativamente suaves. Era nada menos que Blazing Danitz. Danitz miró cautelosamente a su alrededor por un momento, luego trepó por la chimenea elevada, metió la mano y se deslizó hacia abajo. ¿De verdad está aquí? Steel Maverick, Blood Brambles Henry, Squall y compañía sintieron que sus ánimos se elevaban al mismo tiempo. En este momento, varias figuras saltaron de las chimeneas y la periferia de las unidades 13, 14 y 17. Corrieron con posturas rápidas y potentes, ya sea rompiendo las ventanas, pateando las puertas o usando la chimenea para entrar en la unidad 15 desde diferentes posiciones. Capítulo 526, Sueño de la Eternidad. El archipiélago Rosted era la rama gobernante del reino de Loen en las áreas centrales del mar de Sonia. Del mismo modo, era una diócesis clave de la Iglesia de las Tormentas. Tenía un diácono de alto rango que formaba parte del Consejo de Cardenales estacionado permanentemente aquí. Por supuesto, incluso un pirata del nivel de almirante podría no ser capaz de poner en acción a una figura tan poderosa, mucho menos cuando se trataba de un segundo de a bordo y un contramaestre. Como resultado, se dejó al diácono Córdoba Rolle, quien aceptó felizmente la orden y dirigió 2 equipos de castigadores mandatarios para activar los artefactos sellados 2A37 y 2A166. Se apostaron a distancia de la avenida Amiris 15 para estar absolutamente seguros. Desde la perspectiva de Córdoba Rolle, un equipo de castigadores mandatarios con 2 artefactos sellados era suficiente para lidiar con el grupo de piratas formado por Steel y Blazing Danitz, pero la intención de este último de vigilar el paradero de sus perseguidores le preocupaba. Instintivamente sintió que había un problema, así que pidió un equipo adicional de castigadores mandatarios. En realidad, solo con el 2A37 es suficiente. Mientras esperaban, Córdoba Rolle suspiró de repente. En su opinión, este artefacto sellado sería la pesadilla de Steel, Blazing y compañía. Cerró los ojos y la información correspondiente apareció en su mente. Número 37. Nombre: Sueño de la Eternidad. Grado de peligro: 2, peligroso. Debe usarse con cuidado y moderación. Solo puede aplicarse para operaciones que requieren 3 o más personas, un diácono o un obispo diocesano. Clasificación de seguridad: capitán de equipo de obispo y superior. Método de sellado: colocar en agua hirviendo. Descripción: tiene la apariencia de un corazón. Es de color negro, se siente helado al tacto y está lleno de agujeros, a menudo produciendo un sonido como una flauta. Este objeto proviene de una tribu primitiva de Balam Occidental, en el continente sur. Tienen brujos espirituales como líderes y son nocturnos. Una compañía del ejército de Loen conquistó la tribu, recibió el objeto que veneraban en el altar y, en la semana siguiente, hubo casos de soldados que actuaban de forma anormal,
volviéndose locos, suicidándose, etc. La investigación muestra que, mientras uno esté en contacto con este objeto, entrará en un largo sueño. Si nadie lo despierta, permanecerá para siempre en ese mundo ilusorio. En la superficie, parecerían frustrados, temerosos y confundidos. Los estados mentales y biológicos cambiarán gradualmente. Los investigadores que fueron despertados aún no podían diferenciar la realidad de los sueños durante mucho tiempo, lo que provocó una serie de eventos trágicos que incluyen, entre otros, expresar amor a sus superiores, besar la boca de una serpiente venenosa, sufrir depresión, desvestirse y correr desnudos e intentar bañarse en agua hirviendo. Si no fueran trasladados a otra ciudad, los únicos resultados posibles serían la locura y el suicidio. Este objeto puede usarse haciendo que todas las criaturas dentro del entorno del objetivo caigan en el mismo sueño. El usuario puede elegir el objetivo hasta cierto punto y excluir a los compañeros. El radio efectivo es de un máximo de 50 metros. Más allá de eso, sobrecargaría al usuario enormemente, causándole graves daños mentales. El usuario entrará en un estado de incapacidad para distinguir la realidad de los sueños después del asunto y tendrá que abandonar la ciudad donde se encuentra el 2A37 para tener alguna posibilidad de recuperación. Muchos ejemplos, ver apéndice, demuestran que incluso sin contacto, este objeto puede afectar mucho a la población circundante, a menos que se coloque en agua hirviendo. Apéndice 1 es similar a los efectos de una pesadilla del camino de la noche eterna, pero es más prominente e incontrolable. 2. Ejemplo 1. Un guardián una vez olvidó agregar carbón, lo que provocó que el fuego se apagara y la temperatura del agua hirviendo bajara. Pronto tuvo una reacción anormal y se sospechó que soñaba con una chica querida. Comenzó a hacer una apasionada confesión a su guante e intentó entablar una relación más allá de la amistad con él. Ejemplo 2. Mientras sus pensamientos se agitaban, Córdoba Rolle vio de repente a Blazing Danets, el cuarto contramaestre del sueño dorado, llegar a este punto de contacto para recopilar información. Hizo un gesto con la mano, indicando a los castigadores mandatarios que abrieran la caja dorada grabada con numerosos símbolos y etiquetas mágicas antes de sacar el artefacto sellado 2A37, que estaba sumergido en agua hirviendo. La caja dorada contenía otro artefacto sellado 2A166. Podía mantener las temperaturas originales de los objetos en su interior y, hasta cierto punto, podía cambiar el clima produciendo lluvia de agua sagrada solar. Por supuesto, también tenía efectos muy negativos, de lo contrario, los castigadores mandatarios lo habrían usado hace mucho tiempo para sellar el 2A37 en lugar de usarlo como un truco temporal. El efecto negativo más inaceptable era que, sin importar qué objeto permaneciera en contacto prolongado con él, se infectaría con las características de la vida y también creería piadosamente en el sol ardiente eterno. Dentro de los castigadores mandatarios, ya había aparecido una mesa que cantaba alabanzas al sol ardiente eterno todos los días y había una vela que deseaba encenderse cada segundo para purificar todo. En respuesta, los irascibles castigadores mandatarios habían convertido la mesa en una pila de leña y la habían encendido usando la mencionada vela. Al ver que aparecían figuras una tras otra y se lanzaban hacia la avenida Amiris 15, Córdoba Rolle no dudó en presionar su mano derecha, ordenando al miembro del equipo que estaba a su lado que activara el artefacto sellado 2A37. ¡Zas! Una escama de pez ilusoria apareció en la palma de ese tipo, y agarró el artefacto sellado, parecido a un corazón negro como el carbón, directo del agua hirviendo. Sonó una flauta, y una oscuridad espesa envolvió la casa del número 15 de la avenida Amiris. La escena ante el aventurero John Smith seguía igual, el salón vacío y desamueblado, y Blazing Danets con su capa negra. No parecía un sueño. Echaron el resto, usaron sus habilidades y lograron herir a Blazing, capturando al famoso pirata con recompensa de 3.000 libras y metido en el lío de la llave de la muerte. Pero en el mundo real, estaban sentados con las piernas para arriba, o nadando con los brazos abiertos, o usando los dedos como pistolas y haciendo puff con la boca. Largo de aquí. Córdoba Rolle salió de su escondite y corrió hacia la casa del 15 de la avenida Amiris.
El resto del equipo de castigadores mandatarios se dividió en dos grupos y empezó a rodear la casa desde diferentes puntos. Antes de que llegara Córdoba, el salón ya estaba iluminado como si estuviera amaneciendo. Caía agua bendita como si lloviera. Era el artefacto sellado 2A166 en acción. A lo lejos, la alfombra mágica flotaba silenciosa en la oscuridad. En cuanto Steel Maveri y los demás vieron a los castigadores mandatarios, pillaron que era una trampa de Blazing Danets. El muy hijo de perra se pasó a la iglesia de las tormentas. Maveti gruñó, con una mirada loca en los ojos. Blood Brambles Henry miró a Camsquall y lo felicitó de verdad. Menos mal que no fuimos descuidados. La verdad, no me esperaba que un burro como Blazing Danit se aliara con la iglesia de las tormentas. Dijo Squall con calma. Quizá los castigadores mandatarios ya lo habían pillado herido y no le quedó más remedio que colaborar. Justo cuando iban a irse, vieron algo que salía de las sombras fuera de la casa del 15 de la avenida Amiris. Algo que se arrastraba por el suelo y se alejaba rápido. Blazing. Steel Maveti recordó su emboscada fallida. Danith. Hendry también reconoció al tipo que intentaba escapar usando magia. Squall se quedó un momento en blanco, hasta que lo entendió. O Blazing Danitz quiere aprovechar para escapar de los castigadores mandatarios, o tiene otras trampas para nosotros, pero por alguna razón, los castigadores mandatarios lo han pillado, así que no le ha quedado más remedio que rendirse y huir. Sea como sea, es nuestra oportunidad. Blood Brambles Henry miró a los castigadores mandatarios que habían asaltado la casa. Si aprovechamos este minuto, podemos matar y llevarnos a Blazing delante de las narices de los castigadores mandatarios. A Steel Maveri se le iluminó la cara, con una mirada loca. Después de que Squall asintiera, les dijo a los otros dos trascendentales. Coged mis zombies y marionetas y custodiad esta posición. Cuando lleguen los castigadores mandatarios, usadlos para causar caos y aprovechar para escapar. Sí, jefe. Los dos piratas trascendentales saltaron de la alfombra mágica al mismo tiempo, con los zombies y las marionetas. La alfombra azul pavor real giró y se lanzó delante de Blazing. Dadnos apoyo. Sobre todo, vigilad los alrededores. Me preocupa que Danitz tenga otros ayudantes. Squall aprovechó el momento y se lo dijo a Blood Brambles Henry. Una sonrisa apareció en la cara pálida de Hendry. De acuerdo. Sin decir nada más, Squall asintió a Steel Maveri. Aprovechando la altura, Maveti distinguió las sombras, más o menos normales, determinando la dirección del objetivo. De repente, saltó de la alfombra mágica y cayó pesadamente al suelo como una roca gigante. Se condensó escarcha blanca bajo sus pies, y una capa de hielo frío y transparente se extendió rápidamente hacia los lados. La sombra negra quedó congelada en la esquina. Crack. Blazing Danitz forcejeó para liberarse, creciendo, de las sombras. En la alfombra mágica, Hendry demostró su buen trabajo en equipo soltando lo que llevaba tiempo sujetando, hojas, flores y zarzas. Las hojas, los pétalos y las zarzas crecieron salvajemente, uniéndose y atrapando a Blazing Danitz, inmovilizándolo. Squall aprovechó la oportunidad, saltó de la alfombra mágica y clavó un escalpelo afilado en su mano derecha en el cuello de Danitz. Sujetó el mango del escalpelo con la mano derecha y rodeó al objetivo por detrás. La cabeza de Danitz cayó, y su cuerpo se encogió rápidamente, convirtiéndose en una figurita de papel delgada y deshilachada. Al mismo tiempo, Steel Maveri sintió un hambre indescriptible que lo oprimía. Era como un monstruo aterrador escondido en la oscuridad, observándolo en silencio. No, no es Blazing. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, una bola de fuego incandescente, extremadamente comprimida, voló desde uno de los tejados, impactando contra su cuerpo. Steel Maveti solo hizo un movimiento, levantar el brazo frente a él. Las llamas explotaron y una onda expansiva se irradió en todas direcciones,
bloqueando la vista de Squall y Hendry. Sin embargo, no se inmutaron, pues tenían plena confianza en Steele. Efectivamente, Mabeti solo sufrió rotura de ropa y marcas blancas en la piel. Aparte de eso, no había sufrido ninguna lesión. Pero en ese momento, vio una figura saliendo de las llamas turbulentas en el cielo. Era claramente una capa negra perteneciente a Blazing Danets, pero tenía el pelo negro cuidadosamente peinado, ojos oscuros e inexpresivos, y un rostro delgado y frío. El Danitz de antes había sido siempre Clan Garman Sparrow, el cazador sin rostro, siempre preparado para la caza.